no era liberal. En su tesis de grado como abogado de la Universidad Nacional, termina su introducción diciendo, su tesis se llamó Las ideas socialistas en Colombia. Explica lo que es el socialismo. Él no era marxista-leninista. No me puedo explicar cómo era el socialismo, pero era socialista, y él dice: las ideas que están plasmadas en este libro las comparto integralmente y hago parte de las ideas socialistas, pero ingreso al Partido Liberal, y él lo dice en un discurso mucho más amplio, porque hay un quiste psicológico en el pueblo colombiano respecto a los partidos, y entonces tenemos que tomarnos el Partido Liberal. No anoté, pero sí lo puedo decir. En un libro de Pleyo Mendoza repite una frase de Gaitán pronunciada después de que el gaitanismo barrió en las elecciones de 1946. Y él dice: hemos tenido muchos votos conservadores. Eso está bien, porque lo que nosotros queremos es que el pueblo liberal, conservador, comunista, sin partido, que todo el pueblo se tome el Partido Liberal, y les dejamos a la oligarquía liberal y la oligarquía conservadora el Partido Conservador. Era clara su ingreso al Partido Liberal, fue un proceso táctico. De manera que a mí, cuando dicen el líder liberal, que lo dicen todo el tiempo porque son quistes psicológicos, cosas que se les meten en la cabeza y sin analizarlo van diciendo, pues a mí se me pone la piel de gallina, porque digo, semejante lucha para que el pueblo de todos los partidos se tomara el Partido Liberal y sacara a la oligarquía liberal, que aquí hay varias frases donde dicen: un día el pueblo tendrá conciencia y romperá con las directivas liberales. Y entonces, calificarlo de liberal, que es lo que han hecho los periódicos de la oligarquía, pues considero que es una traición a su propósito de de que el pueblo se tomara el Partido Liberal como plataforma para llegar al poder. No era una cuestión ideológica. ¿Me perdonan esa introducción que también me hace pensar en que somos muy dispersos los colombianos? Ahora, en estos 10 minutos, pensaba yo, claro, me eduqué con un hombre como Jorge Luis Gaitán, que odiaba la dispersión, criticaba la dispersión, la falta de disciplina, la falta de orden mental. Somos muy dispersos, y lo digo porque a mí me preocupa mucho el año 2026. Si seguimos dispersos como estamos, como somos, la oligarquía nos va a ganar. Y una última anécdota. Mario Lacerda, fundador, junto con Alberto Lleras, de la Universidad de los Andes, me contó que después del 9 de abril, Alberto Lleras Camargo lo invitó a que reflexionara sobre por qué Gaitán había estado a punto de derrotarlos. Y concluyeron que Gaitán era el hombre más culto de su época en Colombia, y que había que fundar una universidad para formar líderes a la altura de Gaitán. Y una cosa que yo aprendí en la
los Andes, fue la necesidad de no ser dispersa. También lo aprendí cuando estaba exiliada en Suiza. Los suizos no son dispersos, como ustedes pueden pensar. Y lo digo cambiando el tema porque me preocupa mucho que nos hayan dicho que los colombianos no sabemos leer. Ustedes han visto esas investigaciones internacionales. Y por eso veo que no se ha tenido en cuenta que el título de esta reunión no es solamente orígenes, sino también causas. No hay que desechar lo de las causas. Bueno, yo tengo un problema con mis anteojos y no voy a poder leer varias cosas que están acá, pero creo que podré decirlas de memoria. El problema, el origen, la semilla del conflicto armado en Colombia comienza en marzo de 1945, cuando el gobierno de Alfonso López Pumarejo estaba haciendo agua por sus inmensos robos y por el asesinato del policía de apellido Mamadou. Y decide entonces renuncia efectivamente, y ante su renuncia se presentan como candidatos Carlos Lleras Restrepo y Gabriel Turbay, que estaba de embajador en Estados Unidos, se viene para Colombia también a inscribirse como candidato. Y todo sigue normalmente. López Pumarejo presenta al Congreso su renuncia. Y de pronto Gaitán, en un viernes cultural en el Teatro Municipal de Bogotá, que lo tumbaron, Claudiano Gómez lo tumbó para que se olvidaran de los viernes culturales de Gaitán, y ahora hace parte del patio principal del Palacio de Nariño. Es un terreno. Y entonces, en ese momento, Gaitán, en un viernes cultural, dice: yo también quiero ser candidato, y aquello se vuelve el horror. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se vivía en un ambiente que llamaban convivialista. No se les olvide esa palabra, porque Colombia fue convivialista hasta 1944. Pero ya cuando Gaitán se lanza, se aterran. Y siempre habían estado unidos los dos partidos. Primero en el canapé republicano se llamó, después se llamó la Unión Nacional, después se llamó el Frente Nacional, y todo el tiempo, desde el fin de la Guerra de los 1000 días, se crearon alianzas entre los liberales y los conservadores, y se turnaban el poder, pero no cambiaba nada, daba lo mismo que estuvieran los conservadores o los liberales. Pero ya Gaitán de candidato presidencial, la cosa era muy seria. Y entonces Alfonso López comienza a manejar el Congreso. Están ahí los documentos, para que no le acepten, para que los parlamentarios no le acepten la renuncia, porque él sí quería renunciar, mientras los candidatos eran Carlos Lleras y Gabriel Turbay, pero ya con Gaitán la cosa se le ponía
todo. Y Gaitán dice, bueno, critica terriblemente una convención liberal y convoca al pueblo al circo de toros de Santa María para que decidan a quién proclaman como candidato del pueblo, no como candidato liberal. Gaitán no fue candidato liberal en 1946, fue candidato del pueblo. Otra cosa es que después lo metieron como liberal, algo que no era el propósito que tenía. Y los afiches se ven, Gaitán candidato del pueblo. Y hay una anécdota en un libro de Arturo Alape sobre gaitanismo, donde es una conversación de Gaitán con un líder popular. Y el líder le dice, doctor Gaitán, vamos a llenar esa plaza de Santa María. Y Gaitán le contesta, no sea pendejo, no vamos a llenar el circo de toros, vamos a llenar la ciudad. Y efectivamente llenan la ciudad. Era una ciudad de 500,000 habitantes, se llena el circo de toros y se desborda por toda la carrera séptima y por todas las carreras que había por ahí. Se vio la fortaleza de Gaitán. Y es ahí, en ese momento, cuando aparece el movimiento clave de Alberto Lleras Camargo, que era de toda confianza de los Estados Unidos. Mr. Lleras, le decía el pueblo, por toda la ciudadanía le decía Mr. Lleras. Y mi papá decía que era un hombre con alma de secretario. ¿Por qué? Hay una ventaja de Alberto Lleras que no lo hacía por activista, sino por convencimiento ideológico. Así como hay comunistas que no ven a México como orientación, sino la Unión Soviética, ven Europa y no ven la América Latina. De la misma manera, Alberto Lleras lo que veía era los Estados Unidos para inspirarse. Es muy importante esto, porque López Pumarejo comienza a trabajar de tal manera que sus sucesivas renuncias terminen en unas nuevas elecciones para elegir a Alberto Lleras, que era un hombre de confianza, de él, de la oligarquía y de los Estados Unidos. Y es ahí cuando los Estados Unidos comienzan a inmiscuirse en el problema colombiano, porque los Estados Unidos están al origen del conflicto. Pues bien, en esa convención que desbordó la plaza de Bolívar, de la plaza de toros de Santa María, Gaitán es proclamado candidato del pueblo. El horror. Y entonces renuncia Carlos Lleras, renuncia Gabriel Turbay, pero Gaitán sigue en su campaña y lanza la idea de crear un periódico, el periódico Jornada. Y el periódico Jornada tiene una característica muy gaitanista, y es que todo se hacía en forma colectiva. La tesorería del gaitanismo decía: los empleados del pueblo derrotarán las chequeras de la oligarquía. Y así fue. Entonces, el periódico se iba a comprar la maquinaria con acciones, de tal manera que el pueblo terminaba siendo dueño del periódico Jornada. 1 peso valía cada acción.
muchísima plata en ese entonces. A mí me daban 2 centavos para el almuerzo en el colegio. 2 centavos me servían también para las onces. Imagínense lo que significaba un peso. Y hay una anécdota muy linda, contada en varios lugares y en un libro que se llama Gaitán Íntimo, donde Gaitán y un amigo van caminando por la carrera séptima y viene hacia ellos un niño desarrapado, un niño mendigo, que saca de su bolsillo el dinero para comprar la acción. Gaitán se lo recibe, el dinero, se lo mete al bolsillo y dice: mañana puedes ir a las oficinas de jornada a reclamar tu acción. Y cuando se va, este niño tan pobre, todo arraposo, se dice, ¿no? Sí. Andrajoso, sí. Le dice el amigo: pero Jorge, ¿cómo le puedes recibir todo ese montón de plata? ¿Tú te das cuenta del esfuerzo que hizo este criaturo para recoger la plata para una acción de jornada? ¿Por qué se la recibiste? Y contesta Gaitán: cuestión de dignidad. Porque para Gaitán lo más importante era el pueblo. Él decía: yo no creo en los líderes mesiánicos, esos que creen que con sus ideas van a transformar el país o el mundo. Los verdaderos líderes son los que escuchan lo que piensa el pueblo, retoman esas ideas y las organizan metódicamente y científicamente y las devuelven al lugar a donde han nacido. Ese yo no soy un hombre, soy un pueblo, significa eso, que para él el líder era el pueblo. De tal manera que en el momento en que Gaitán lanza jornada y en el momento en que está como candidato recorriendo todo el país, era una cosa tremenda para el convivialismo de la oligarquía liberal y conservadora. ¿Por qué? Es decir, ¿qué es lo que hace que piensen en comenzar el genocidio? El que manda es el pueblo, que el pueblo es el personaje del país. No se les olvide, es la grandeza del pueblo colombiano el que hizo que la oligarquía decidiera lanzar la violencia contra ese pueblo. No fue ni fulano, ni sultano, ni el propio Gaitán, ni Turbay, ni Lleras, ni siquiera los norteamericanos. Lo que les dio pavor es que el pueblo se sintió dueño del país. No se sintió, se supo dueño del país. Yo no quiero ir más lejos para que no se disperse, sino que es el momento en que el pueblo se vuelve protagonista de la historia política y económica del país, el momento en que la oligarquía comienza a pensar en el genocidio. Alfonso López piensa que quien debe ser presidente es Alberto Lleras Camargo. Para ese periodo pequeñito de unos meses, de unos años, de 2 años, hasta que llegara las nuevas elecciones del 46. Y la misión, y están las pruebas, la misión que tenía Alberto Lleras Camargo era hacer que ganara Ospina
con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Hay una carta muy reciente del embajador de los Estados Unidos que dice: Gaitán es muy peligroso, quiere nacionalizar el petróleo y la banca. Gaitán no creía que la parte de producción económica estuviera en manos del Estado, sino en manos de propietarios particulares. Él vio, antes que muchos revolucionarios, no solamente en Colombia, sino en el mundo, vio que el talón de Aquiles y el punto fuerte de la oligarquía era la banca. Y es por eso que cuando ya el pueblo se toma el Partido Liberal, el primer proyecto que presenta es la nacionalización de la banca. No era que dejaran de ser propietarios, pero sí en cada junta directiva había delegados del gobierno que decidían si podían subir los intereses de los préstamos o no, es decir, el manejo bancario terminaba en manos del Estado. Ahí es cuando comienza Mariano Ospina, Alberto Lleras, Darío Chandía, Plinio Mendoza. Todos ellos comienzan a buscar sicarios y van a Chulavia. Nombran al subdirector de la Policía Nacional, que se llamaba Virgilio Barco. Nada que ver con Virgilio Barco, pero así se llamaba. Y Virgilio Barco se va a Chulavia. Y hay una carta muy conocida de Virgilio Barco, donde dice: me voy para Chulavia porque son asesinos y es lo que necesitamos para destruir al pueblo. Resumo: la causa y los orígenes está en el triunfo del pueblo, que comenzó a luchar heroicamente, y es cuando Gaitán comienza a enviarle a Ospina los memoriales de agravio. De manera que la semilla está en 1943 y los primeros asesinatos hechos por chulavitas, o sea, paramilitares, es en 1944. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esa intervención. Continuamos con la exposición.